días, público que no nos ve. Hoy día tenemos que ver la álgebra de Boole. ¿Por qué tenemos que ver el álgebra de Boole? Porque esta va a ser la base del espíritu desintegrado. Recordemos que el espíritu desintegrado nosotros lo enfocamos con todo lo que es el algoritmo, todo lo que es la cibernética, todo lo que va a ser la internet, todo lo que va a ser la inteligencia artificial. Y la base de todo esto va a estar en el álgebra de Boole. Por eso es importante verla. Y para también hacer luego nuestra antítesis con nuestras puertas ontológicas. Entonces, esto va a ser un poquito más fácil para Kai, porque Kai tiene la base en la lógica formal. Pero es muy importante que ustedes lo asuman, porque siempre lo vamos a ver de alguna u otra manera, y aparte es la base de todos los sistemas que están ahora. Tendríamos que empezar con un poquito de biografía de Boole, pero vamos a empezar primero con sus puertas lógicas para ver ¿de qué se trata? Lógica binaria, operaciones lógicas con variables binarias. Lógica binaria. Al final, toda lógica formal, desde Aristóteles, es la lógica binaria. Ya en Parménides, con su ontología y con la metafísica también de Aristóteles, esta lógica no puede separarse de una ontología. En esta ontología, las cosas son o no son. Y cuando decimos son o no son, lo estamos diciendo ontológicamente, no lógicamente, no formalmente como una representación, sino en la propia realidad. Las cosas son o no son, a lo que en contraparte lógicamente se dice las cosas son verdaderas o falsas. Es verdadero o falso, y se dice sí o no, sí o no. Esa es una lógica binaria. La posibilidad de decir sí, la posibilidad de decir no. Nosotros, como siempre repito, no estamos en una ontología binaria ni en una lógica binaria, y mucho menos proponemos una lógica formal o una matemática formal. Nuestra matemática es ontológica, que quiere decir que tiene el presupuesto, el concepto de hablar sobre la realidad. No es una representación formal, sino que está hablando sobre la realidad. Si bien de pronto no podemos abarcar toda, sí tenemos una pretensión, pero de hecho, sabiendo claramente que al final nuestros sistemas son sistemas abiertos, pero son sistemas que intentan dar cuenta de la realidad, no de hacer una representación formal para que luego tú quedes haciendo operaciones abstractas en la cabeza que no tengan nada que ver con la realidad. No, la inversión y la conversión se hacen permanentemente en la realidad, y se pasa a la voluntad de poder, deseo, mundo, se convierte al logos, espíritu, ser, y luego se invierte, y esas dos partículas están en permanente inversión y conversión, y ahí tenemos todas las inversiones y conversiones posibles que podamos querer. Vamos con la lógica binaria. Una de las funciones de la unidad aritmética lógica, ALU, unidad aritmética lógica, situada en el núcleo del procesador, es la de realizar las operaciones lógicas con los datos contenidos en una instrucción del programa. Pero, ¿qué es una operación lógica? Operaciones lógicas. Una operación lógica asigna un valor, cierto o falso, al final son dos valores, a la combinación de condiciones, cierto o falso, de uno o más factores. Los factores que intervienen en una operación lógica solo pueden ser ciertos o falsos, y el resultado de una operación lógica puede ser tan solo cierto o falso. Recordemos, toda estética se reduce a la matemática. Si no puedes reducir tu estética a la matemática, no estás totalmente consciente de tu estética. Claro, los artistas no trabajan con matemáticas necesariamente, por lo menos no conscientemente, pero siempre estás trabajando con la matemática. Esta es la matemática, la lógica y la matemática que está detrás. No puedes separar ciencia y arte. Si tu arte todavía no ha logrado ciencia, es que todavía no eres consciente de tu arte. La idea es que tú tengas un arte con una ciencia que lo fundamente, con un conocimiento que lo fundamente. Tú no puedes realizar una técnica diciendo que es una tecnología, logos, estudio de la técnica, sin conciencia, sin ciencia. La ciencia está primero, aunque todavía no como ciencia desarrollada con su propia independencia, pero está primero permanentemente detrás de todo. Por lo tanto, siempre estás en conocimiento, adquiriendo conocimiento. Y si puedes explicar, si puedes tener una formalización, ya llegaste a un punto objetivo de tu conocimiento. Tu arte ya tiene una objetividad y puedes empezar a jugar con mayor libertad, entre comillas, es decir, mayor conciencia con todos los parámetros que tú tienes en tu sistema en base a tu conocimiento. Por ejemplo, imagínate el control
del toldo de una cafetería que se gobierna mediante una operación lógica. Para que el motor que extiende el toldo se accione, deberá tener en cuenta dos factores. Es de día, está lloviendo. Si estos dos factores son ciertos, el motor debe ponerse en marcha y extender el toldo. De día, no es de día. Vamos. Llueve, falso, no llueve. ¿Se extiende el toldo? Falso. ¿Qué quiere decir? ¿Se extiende el toldo, sí o no? No, pues. No se extiende. No se extiende el toldo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que nos diga que o que sea de día. Porque mira, es de día, falso, llueve, cierto. ¿Se extiende el toldo? No. Ya, pero lo están viendo. Para que sea verdadero las tres. Ahí tiene que llover, pero No. Porque solamente necesitas que... Ah, no, sí, las tres tienen que ser verdaderas, como bien dice Kai. Sí, en esta programación sí. Como bien dice Kai, es de día, llueve, entonces se extiende el toldo. Sí, las tres tienen que ser verdaderas. Tiene que ser ambos. Más bien las dos, para que esta se extienda. Estas dos tienen que ser verdaderas para que esta se extienda. Pero yo podría programar de manera distinta. Si estas dos son verdaderas, esta es verdadera y por tanto las tres tienen que ser verdaderas. Claro, las tres tienen que ser verdaderas. Claro, tienes razón. Sí, tu razonamiento está claro. Los resultados de una operación lógica para cada uno de los valores posibles de la variable se fijan en una tabla denominada tabla de verdad, como la del ejemplo anterior. Para que un procesador pueda ejecutar las operaciones lógicas, es preciso asignar un valor binario a cada una de las condiciones posibles. Se suele asignar un 1 al valor cierto, al verdadero, y un 0 al valor falso. Nosotros no hacemos eso. El 1 no representa verdad y el 0 no representa falsedad. El 0 representa no ser. En ese sentido parece que no hay no ser, pero ¿qué pasa? Que nosotros entendemos que en el 0 siempre está el 1, porque partimos de una función de superposición. Entonces, esto no es verdadero, sí, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de verdad, justamente reconociendo que no es verdad. Si yo digo, el mundo es una nada, estoy diciendo una verdad, y esto me lleva al ser, entonces voy a Dios, porque este no ser me lleva al ser permanentemente. Por lo tanto, no hay una separación de dos opciones, sino que están integradas una y la otra. Pero en una lógica binaria, esto es falso y punto. Los resultados de una operación lógica, para que un procesador pueda ejecutar la operación lógica, se precisa asignar un valor binario a cada una de las condiciones posibles. Se suele asignar un 1 al valor cierto y un 0 al valor falso, con el criterio denominado lógica positiva. Las operaciones lógicas más importantes son igual, idéntico. Ahora las vamos a ver estas funciones, o puertas lógicas. Not, negación, or, o. Esto es una, ¿qué es esto que hay en lógica formal? La o. La O es inclusión. No, la o es disyunción. Disyunción. ¿Qué es la i? La I es conjunción. Muy bien, la i es conjunción. Acá es el nor, que es la o negada, estás negando la disyunción. Acá es el nan, que es la i negada, estás negando la conjunción. Acá es el ores, que es una disyunción exclusiva, y el nores, que es una negación de la disyunción exclusiva. Vamos a ver todas estas puertas lógicas con detalle. Ay, no, lógica, no. Función igual. No, es que tú tienes que entender, mi amor, que si tú vas a hacer una obra de arte, tiene que tener una lógica dentro de su propio universo. No la lógica formal binaria, para nada, pero tiene que tener tu propia lógica. Si tú no has pensado en tu obra de arte como un universo que tiene su propia lógica, la obra no está viva. La obra está viva porque tiene su propia lógica. Claro, y entonces pero no una lógica así. No, mi amor, la lógica parte de acá. Toda lógica parte de acá. La dialéctica también parte de acá. No hay muchas lógicas, hay solo una lógica, solo que la dialéctica entiende que verdadero y falso todo es al mismo tiempo. Y tú actualizas lo verdadero, pero queda en latencia lo falso. Tú actualizas lo falso, pero queda en latencia lo verdadero. Eso es lo que entiende la dialéctica, ¿entiendes? Pero al final tú partes de acá. Puedes partir también de una lógica negativa en la cual tú tengas el valor de falsedad como el verdadero valor y ya no la positividad, porque no la puedes realmente saber como un valor de lógica falseable. Puede ser también eso, pero igual estás partiendo de acá. Siempre estás partiendo de acá. No es que hay múltiples lógicas, hay una sola lógica que se puede jugar en múltiples maneras, pero hay una sola lógica. No es que hay múltiples ontologías, hay una sola ontología, hay un ser y hay un no ser. ¿Entiendes?
Hay y no hay. Claro, en ese no hay un hay, en ese no hay, y en ese hay no hay. Eso ya es una cosa más compleja. Pero al final eso es mucho más certero en la realidad, porque las cosas no son y no son, sino que son y no son. Hay conflicto interno permanentemente en ellas. El objeto está construido por tensiones, por conflictos. Vamos. Igual, función igual. El resultado S de aplicar la función lógica igual sobre una variable A es muy simple. Si A es cierto, 1, S es cierto. Si A es cierto, S es cierto. Si A es falso, S es falso. Lo más sencillo de todo el mundo, ¿no es cierto? Estos dos resultados posibles se muestran en la tabla de verdad adjunta. A, este es cierto, A, S es cierto. A falso, S falso. ¿Claro? Muy claro. ¿Ves? Acá pondríamos, Si uno es verdadero, otro es verdadero. en la lógica formal pondríamos acá B y acá F, ¿no es cierto? Pero ponemos 1, 0. B no, V. Claro, V, perdón. V y F. Un ejemplo sencillo de aplicación práctica de esta función lógica sería el encendido de luces del alumbrado público. En algún lugar de la ciudad se instala un detector crepuscular que detecta cuando es de noche y controla un interruptor que enciende las luces de la calle. Si es de noche, 1, se encienden las lámparas. Si no es de noche, 0, no se encienden las lámparas. ¿Entiendes? Un circuito eléctrico capaz de implementar esta función lógica es la siguiente. Entonces, si tenemos que es de noche, se encienden las lámparas. Si no es de noche, no se encienden las lámparas. Acá hacemos una entrada y acá negamos esta entrada. ¿Entiendes? Es un circuito como un circuito eléctrico. Sabemos que las máquinas funcionan por apagado o prendido. Entonces eso es lo que tenemos. ¿Entiendes? Es muy claro, ¿no? Es un interruptor. Si es de noche, programamos, se va a encender la lámpara. Si no es de noche, no, porque dice verdadero noche. ¿Entiendes? Falso, no es de noche. Está oscuro. ¿Entiendes? Claro, hay otro tipo de problemas. ¿Entiendes? Al final el detector y los sensores pueden fallar. Pero la programación no. Lo que está fallando es el sensor que puede marcar un 1 o un 0 sin que necesariamente sea de noche. Pero ya son cosas relativas a la propia ejecución. En la programación no hay ninguna falla. Función NOT. El resultado S de aplicar la función lógica NOT sobre una variable A es muy simple. Si A es cierto, S es falso. O si A es falso, S es cierto. ¿Entiendes? Estos dos resultados posibles se muestran en la tabla de verdad juntas. Se conoce también como función de negación. S equivale a negada. ¿Entiendes? Esta está, ¿cómo se llama? Cierta. Entonces, esto es falso. Si esto es falso, entonces esto es cierto. Es lo mismo. Está invirtiendo. Es lo mismo que la otra, pero acá se está invirtiendo, ¿no es cierto? En la otra teníamos muy claro, ¿no? Era, esto es cierto, esto es cierto. Esto es falso, esto es falso. Aquí no, aquí. Si esto es cierto, esto es falso. Si esto es falso, esto es cierto. ¿Entiendes? Un ejemplo sencillo de aplicación práctica de esta función lógica sería el circuito de control y de acceso a una oficina bancaria a través de una puerta automática equipada con un detector de metales que cierra un interruptor. Si el detector de metales sí nota que el cliente lleva objetos metálicos 1 y la puerta no se abre, o en cambio, si el cliente no lleva objetos metálicos, la puerta sí se abre. Un detector de metales, ¿no es cierto? Si detectamos que él tiene metales, no abrimos la puerta. No abrimos la puerta, porque es una función de negación. ¿Mañas? Tengo metales, es cierto, por lo tanto no abro. No tengo metales, por lo tanto abro. Es una función de negación. ¿Mañas? Cuando él está negado, yo abro el sistema, abro la entrada. ¿Mañas? Cuando él está afirmado que tiene metales, yo cierro la entrada. Todos los sistemas de seguridad son así, ¿mañas? Aunque lo haga un hombre, si un hombre va y dice, el tío tiene vidrio, tiene objetos punzopunzantes, no lo dejo entrar. ¿Mañas? Si él no tiene objetos punzantes, está negado, entonces lo dejo entrar. Función lógica muy clara. ¿Mañas? Función NOT. Entonces ya tenemos todas las funciones que estamos aprendiendo, la función equal, la función NOT, la función OR. La función OR equivale a la conjunción disyuntiva O. El resultado S de aplicar la función lógica OR sobre dos variables A y B. Ahora tenemos dos variables, es el siguiente. S es cierto si A es cierto o si B es cierto. Vimos el ejemplo de acá, ¿no es cierto? Si le aplicáramos la función O,
Basta que uno esto sea cierto para que el toldo sea, porque le aplicamos la función OR. ¿Entiendes? Ahí no estamos aplicando la función OR. En cambio aquí sí. Entonces, S es cierto si A es cierto o si B es cierto. Basta que una esta sea cierta. Cuando se aplica la operación lógica sobre dos variables, caben 4 combinaciones posibles. Los resultados de la operación lógica OR en las 4 combinaciones posibles de valores dos variables se muestran en la tabla de verdad adjunta. ¿Entiendes? Es lo mismo que la disyunción. Es la misma que la disyunción, es una disyunción. ¿Entiendes? A ver, mira. A y B son falsos. ¿Ese es? Falso. Eso. Claro, porque ambos son falsos. Basta que uno sea verdadero para que sea A, verdadero. B es verdadero. ¿Ese es? Verdadero. Claro, porque basta que uno sea verdadero. Es o uno o otro. Basta que uno sea verdadero, el otro es verdadero. ¿Entiendes? Este es verdadero, el otro falso. ¿Ese es? Verdadero. Muy bien. Es la misma tabla, pero Los dos son verdaderos. ¿Ese es? Verdadero. Claro, verdadero. Porque basta que uno sea, y si los dos son, mejor todavía. Una aplicación práctica sencilla de la operación lógica OR sería el circuito de señalización instalado en un comercio, en el que se pueden entrar por 2 puertas distintas, que avisaría al dependiente al entrar un cliente por cualquiera de las 2 puertas del establecimiento. Si un cliente entra por la puerta A1 o si un cliente entra por la puerta B1, el timbre suena. Si no entra ningún cliente por ninguna de las puertas A ni B, el timbre no suena. Basta que entre alguien por una puerta, el timbre suena. ¿Me entiendes? Sí. Un circuito eléctrico compuesto por 2 interruptores en paralelo, acá está A y B, en paralelo cumple la lógica OR. La lámpara sí se encenderá uno si acciona el interruptor A o si acciona el interruptor B. Basta que se accione uno de ellos y la lámpara se enciende. No se enciende, se cierra el circuito, se cierra la electricidad si es que nadie entra. Si los dos son falsos. Muy claro, ¿no es cierto? Claro, es muy claro, ¿me entiendes? Programamos a un robot para que sirva la comida. El robot solo va a servir la comida si una de las sillas de la mesa hay alguien. Entonces el robot viene y sirve la comida si encuentra a alguien sentado en una silla. Si no encuentra a nadie sentado en una silla, el robot no se mueve. ¿Entiendes? Sí. Si encuentra a 2 sentados, el robot también pone, porque basta que uno sea... Y si Y se encuentra alguien parado en la silla. Sí, basta que alguien ocupe la silla. Ay, papá, Parado, pero si sentado. alguien Está volando encima de papá, la silla. No, ocupe, la toque. Si hay alguien sentado en esa silla, pero no quiere que le sirvan comida, ¿qué hace el robot? Sí, está cagado, porque está programado y ese es el problema del algoritmo. Pero ese es este problema serio. Nosotros no trabajamos con algoritmos, nosotros trabajamos con funciones ontológicas. ¿Y por qué criticamos este tipo de cosas? Porque los robots, y la gente está actuando así ahora, como robots, porque como no tienen concientización, no tienen nada, trabajan como robots. Ahorita ayudo a la reunión de la PAFA y les dan 2 opciones, esto o esto, y ya. Y no crean ellos opción, no reflexionan sobre el tema, nada. En todo momento los trabajan así a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú no piensas, ¿me entiendes? Y te tratan como un robot en todo momento. Estamos en una época algorítmica. Y lo que tú quieres es ahorrar energía, ahorrar tener que pensar, ahorrar tener que tener algún problema con otro. Entonces te ciñas a lo que te dice el algoritmo. O esto o lo otro. O esto o lo otro. Y ahora que era la paja de mi colegio. Que no, ya han renunciado, pero es otro rollo. Entonces la cuestión es, no te distraigas, que los están tratando como robot y al final el robot solo está programado. Claro, con la física cuántica la cosa se pone más interesante porque se supone que el robot y con la machine learning va a poder aprender de sus errores y va a poder tener otro tipo de programación. Pero al final, en la base de todo siempre está esto, puertas lógicas. Puertas lógicas. Yo reacciono según puertas lógicas. En la base está todo esto. Nosotros no reaccionamos por puertas lógicas, sino por puertas ontológicas, en base a inversión y conversión, en base a contratransferencias, transferencias, retransferencias, que también se ve como algo algorítmico de alguna manera, pero no lo es, porque es distinto. Es una transferencia espiritual que requiere de toda una concientización, toda una técnica y demás. Pero al final sí hay toda una formalización ahí. ¿Me entiendes? Pero no es esta. Es muy importante que ustedes alteren este tipo de sistemas, ¿no? Como lo que están diciendo ahora. ¿Y qué pasa si?
Es terrible, como en la película de Matt Damon, ¿no? Están todos en un satélite viviendo los ricos y abajo están todos hechos una miércoles. Y abajo los que mandan son los robots. Y los robots te preguntan, tan, 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 y tú dices, no, porque, tan, 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 no, porque, tan, 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 tan. Su respuesta, su puerta lógica. Porque ellos solo están programados para puertas lógicas. Para que tú digas sí o no en tal punto. No para que expliques, no para que hables, no para que... Distinto. En cambio, la inversión y la conversión es distinta. Yo te explico y te convierto a mí porque me entiendes. Estás convirtiéndote a mí porque te estás poniendo en mi lugar y me estás entendiendo. O yo me invierto a ti porque me atraes, me haces, pero es distinto. El robot no se convierte ni se invierte a ti en ningún sentido. No tiene esta cuestión espiritual, anímica, sentimental, emocional, sexual, como para invertirse o convertirse. Por eso nosotros trabajamos con las funciones ontológicas, que es muy importante para alterar justamente este tipo de sistemas binarios. La función AND equivale a la función copulativa I y el resultado S de aplicar la función lógica AND sobre dos variables A y B es el siguiente. Tú ya lo sabes, ¿cómo es la conjunción? ¿Cómo es la conjunción? La conjunción Sí. es unos versus falsos. Claro, muy bien. Los dos tienen que ser verdaderos. Muy bien. Si A es, mire, S es cierto, si A es cierto y si B es cierto, los dos tienen que ser verdaderos. Eso es la conjunción. Los resultados de la operación lógica AND en las cuatro combinaciones posibles de valores de dos variables se muestran en la tabla de verdad adjunta. ¿Entiendes? Si esto es falso, falso, falso. Si esto es falso, entonces también es falso. Yo te digo, si A es falso y B verdadero, ese es. Mira. Si A es falso. Y B verdadero, ese es. Un conjunto. No, mi amor, ese es falso. Falso. Recuerda la cuestión de la confusión. A ver, yo a ti, Boyuska. Si B es verdadero, ya es verdadero, ese es. Verdadero. Claro, porque están las dos. Pero si no están las dos, ese es falso, esa es la conjunción. Veámoslo en la práctica. Una aplicación de la operación lógica AND sería el sistema de control de los pasajeros en un aeropuerto. Cada pasajero debe pasar por 3 controles. Tiene tarjeta de embarque, tiene pasaporte en regla, no lleva objetos metálicos peligrosos. Mira todo lo que tiene que hacer. Una empleada del aeropuerto comprueba que tiene un billete válido y le da una tarjeta de embarque. A continuación, un agente de policía verifica que su pasaporte está en regla y no está en la lista de personas reclamadas. Y finalmente, un grupo de agentes está... Comprueban su equipaje de mano con un escáner y un arco detector de metales. Un pasajero solo puede embarcar en el avión si tiene tarjeta de embarque, su pasaporte está en regla, no lleva consigo objetos peligrosos. ¿Viste? O sea que le revisaron hasta el alma. ¿Qué? O sea que le revisaron hasta el alma. Claro, porque es I. Y si hay uno que falla, fregaste. Eso es casi siempre en toda admisión. Ustedes han sido admitidos también en el colegio pasando por una puerta lógica de I. Porque tienen que tener esto en un porcentaje aprobado. Si no tienen esto, desaprueban. Casi siempre es así, todo aprueba. Entonces es I. Es no deuda en el colegio anterior y tiene una familia bien formada y aprobado. Tiene, buenas notas en su antiguo colegio, aprobado. Tiene esas tres cosas, entonces se abre la Tiene puerta. puntualidad. ¿Y cómo Se abre la es puerta. para mi colegio? El proceso es un proceso de ¿Tú tuviste verificación para abrir. ¿Qué? Tú tuviste y... No sé cómo hicimos, pero al final el que tuvo todas las sí fue él, tú no y tú no. Bueno, ya sí, pues lo único que pasó fue... Vamos, pero al final pasaron, gracias a Dios. Es fácil construir un circuito eléctrico que cumple la lógica AND. 2 interruptores en serie A y B, por ejemplo, la lámpara S, se encenderá tan solo si actúa sobre el interruptor A1 y sobre el interruptor B1. En todos los demás casos, la lámpara no se encenderá. Entonces, tienen que estar los dos y se enciende. ¿Entiendes? Muy claro. Función NOR. Esta es la disyunción negada. La función NOR equivale a la función OR negada. El resultado S de aplicar la función lógica NOR sobre dos variables A y B es el siguiente. S es cierto si A es falso y si B es falso. ¿Vieron? Esto es totalmente distinto a la otra. Totalmente inverso a la otra. Ahora los dos tienen que ser falsos. Los resultados de la operación lógica NOR de las 4 combinaciones posibles de variables dos variables se muestran en la tabla de grado adjunto. Yo les pregunto, si A es verdadero y B es falso, ¿S es verdadero? ¿Qué? ¿Sí? No.
Tienen que ser los dos falsos. ¿Están viendo acá? Tienen que ser los dos si A es falsos falso para que no o sea B es falso. verdadero. Para que el otro sea verdadero, tiene que ser como en la primera opción. Están Basta en que haya 0, un verdadero falso, para que sea falso, falso. entonces es un verdadero. ¿Entiendes? Vamos. Si A es verdadero y B es falso, ese es verdadero. Falso. Falso. Muy bien. Si A es verdadero y B es Falso, verdadero, ese es Falso. falso. Muy bien, claro. Muy bien. Una aplicación práctica Hasta que sencilla haya un verdadero. de la operación lógica NOR sería el sistema de seguridad de un puente levadizo. Un detector A se activa cuando entra un vehículo en el puente por el carril derecho. Otro detector B se activa cuando entra otro vehículo por el carril contrario. Los motores que accionan el sistema de elevación del puente solo deben ponerse en marcha si se da la condición NOR. No hay ningún vehículo circulando por el carril derecho ni por el carril izquierdo. Es muy fácil, ¿no es cierto? Es muy claro. Un detector A se activa cuando entra un vehículo en el puente por el carril derecho. Otro detector B se activa cuando entra. Entonces, si es que están así, el puente no se levanta. En cambio, los motores que usan el sistema de elevación del puente solo deben ponerse en marcha si se da la condición NOR. No hay ningún vehículo circulando por el carril derecho ni por el carril izquierdo. No hay ningún vehículo, el puente se levanta. Hay algún vehículo, el puente no se levanta. Es así de simple. Es la opción NOR. Tiene que estar en 0 los dos. No hay nadie. Negado los dos, no hay ningún vehículo, se levanta el puente. No hay ningún accidente. Hay algún vehículo, el puente tiene que bajarse. Ya sea que venga por este lado o que venga por este lado, el puente debe bajarse. ¿Me entiendes? Porque la acción es levantar el puente. Entonces programas en una computadora un programa muy sencillo y programas a que el puente se levante por esta puerta lógica. Y la puerta lógica es muy clara, ¿no? Si es que no hay nadie, solo me levanto. Si es que hay alguno, me levanto. Tienen que estar las dos negadas. Vamos, esta es la NOR. Vamos con la siguiente función. ¿Cuántas funciones hemos visto? A ver, díganme cuáles son las funciones. Primera función. No me acuerdo en orden. Vamos, primera función. Si quieres darme Había una OR. ¿Qué trata la función ahora? Función era lo mismo que la hoja. Claro, disyunción, muy bien. Sí, ahí dicen con función disyuntiva, porque al final nosotros le entendemos la lógica formal y profesional por disyunción. Vamos, la función OR, ¿qué otra función hay? La función... La función I, conjunción, muy bien. Dos funciones, ¿qué más hemos visto? Sería en. No, pero ahí la ponen AND, que es I en inglés. Por eso, pero es en, no an. Se pronuncia en. Bueno, yo lo he pronunciado AND. En. Ya, muy Sería bien. en. Ya, No, bueno. no existe en, se pronuncia en. Ya, bueno, AND, ya, pronunciación. Vamos. Las dos funciones, ¿qué más? ¿Qué otra función hay? La que acabamos de ver. Muy mal. La función NOR, que es la función OR negada. La función OR negada. ¿Me entiendes? ¿Qué es la función OR negada? La función tiene que haber uno. Acá, ninguno. La función AND, acá hay. La función en. Y la función en yo siempre lo veo como final. Yo siempre pronuncio en final. AND yo pronuncio. Y la función NOT. La función NOT. Ahorita no, me tengo el tiempo. La función NOT, la función negada, que es la negación, y la función equal. Esa es la primera función, la función de afirmación. ¿Me entiendes? Si esto es verdadero, esto es verdadero. Si esto es falso, esto es falso. Equal, tienen que ser iguales. La función not negada, la función OR, que es la disyunción, la función AND y la función NOR. Y ahora vemos la función NAND, que es la función AND negada. La función NAND equivale a la función AND negada. El resultado S de aplicar la función lógica NAND sobre dos variables A y B es el siguiente. S es cierto si A es falso, o si B es falso, o si son falsas ambas. Está negando la NAND, se parece a la otra totalmente, pero al final está negando la NAND. Entonces cuenta como una puerta lógica más. S es cierto si A es falso, si B es falso, o si ambas son falsas. Es igual que la otra, pero está en negación de NAND. Mira, si esto es falso, esto es cierto. Si hay una que es verdadero, pero no está negando a todas, es un o. Si A es falso, o si B es falso, o si son ambas falsas. Entonces, si hay una falsa, basta que haya una y hay una certeza. Es distinto. ¿Entiendes?
Es una negación del AND, entonces basta que una sea falsa para que haya sea verdadera. Basta que una sea falsa para que sea verdadera. Ya lo tenemos mejor, más claro. Mira, falso, falso, verdadero, porque bastaba que uno sea falso. Falso, en la función A recuerdan que los dos tenían que ser verdaderos para que sea verdadero, ¿no es cierto? Aquí basta que uno sea falso para que sea verdadero. Aquí el B es falso, este es verdadero, los dos son verdaderos, este es falso. No, muy claro, ¿no es cierto? En la función NAND, si yo digo A y B son verdaderos, ese es... Pero en la función... En la función en era que los dos debían ser falsos para que sea verdadero. En la función AND era que los dos tenían que ser verdaderos para que sea verdadero. Falso. Mi amor, función AND, ¿qué pasa? Mira. Baja, está abajo. Mira. Función AND. Los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Es I. Hemos visto eso. Así. Te he dado el ejemplo del I. Aquí basta que uno sea falso para que sea verdadero. En la función NAND. Oye, ¿cuántas funciones hay? Ya ahorita ya acabamos. Entonces, una función sea falsa para que sea verdadera. Por ejemplo, yo les digo, en la función NAND, si A y B son falsas, ese es... Falso. Mal. Verdadero. Recuerda, Kai. Acá está, mira. Basta que una de ellas sea falsa para que sea verdadero. Basta que una de ellas sea falsa O para sea, que sea si las verdadero. dos son verdaderas es falso. Exacto. A ver, mira, si A es verdadero y B es falso, ese es... Verdadero. Claro, porque basta que una sea falsa. Muy bien. Vamos. Basta que una sea falsa. Una aplicación práctica sencilla de la operación lógica NAND sería, por ejemplo, el control del aire acondicionado en un edificio inteligente. Supongamos que el edificio está equipado con un detector crepuscular que se activa al llegar la noche. Durante el día el detector está desactivado, 0. Y durante la noche el detector está activado, 1. Supongamos también que en la entrada del edificio hay un sistema de recuento de personas que se pone a 0 cuando hay alguien en el edificio y se pone a 1 cuando todo el mundo ha salido ya. ¿Cómo controlar la puesta en marcha del aire acondicionado? Muy fácil, con un circuito lógico que siga la puerta lógica NAND. El aire acondicionado se parará cuando sea de noche y no quede nadie en el edificio. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver. A ver, ¿está claro? Supongamos que hay un sistema de recuento de personas que se pone a 0 cuando llega en el edificio y se pone a 1 cuando todo el mundo ha salido ya. ¿Cómo controlar la puesta en marcha del aire acondicionado? Muy fácil, con un circuito que siga la lógica NAND. El aire acondicionado se parará cuando sea de noche y no quede nadie en el edificio. ¿Ya? Pero es cuando sea de noche o cuando no quede nadie en el edificio, porque al final basta que una sea falso. ¿Me entiendes? A ver, aquí, un circuito, o sea, basta que una sea falso. Es, claro, lo estoy diciendo como I, porque son dos negadas. Se parará cuando sea de noche, que es una negación, o cuando no quede nada en el edificio. Basta que haya una de estas negadas, pero el problema es que no pueden ser las dos negadas. La función es clara, basta que una sea negada para que sea verdadera. Aquí creo que un pequeño problema. Un circuito eléctrico compuesto por dos interruptores normalmente cerrados en paralelo cumple la lógica NAND. La lámpara sí se encenderá 1 si no se acciona el interruptor A, o si no se acciona el interruptor B, o si no se accionan ambos interruptores. No se acciona este interruptor, se enciende la lámpara. No se acciona ese interruptor, se enciende la lámpara. No se accionan los dos interruptores, se enciende la lámpara. ¿Entiendes? De eso se trata. De eso se trata. Pero es una cuestión negada. Tiene uno que no accionarse. Es una función de negación. Función OREX. La función OREX se conoce también con el nombre de OR exclusiva. El resultado es de aplicar la lógica OREX sobre dos variables A y B es el siguiente. S es cierto solo si A es cierto o si B es cierto, pero no si ambas variables son ciertas. Aquí es toda una cosa, porque acá es un OR pero exclusivo. ¿Entiendes? Solo puede ser uno, no ambos. Los resultados de la operación lógica OREX son las cuatro combinaciones posibles. A ver, se muestra en la tabla de junta. Miremos. ¿Entiendes? Los dos no son ciertos. No es cierto entonces. Uno es cierto. Es cierto. El otro es cierto. Es cierto.
los dos son ciertos, es falso. Porque solamente uno tiene que ser cierto. Es lo mismo que la bicondicional. Ah, tú dices que es lo mismo que la bicondicional. Es lo mismo que la bicondicional. Es lo mismo que la bicondicional. Va a estar repitiendo eso. Los dos tienen que ser iguales para que sea verdadero. Sí, acá no es que los dos tengan que ser iguales. No, es lo mismo pero a la inversa. No, es que no es lo mismo, pues porque los dos no. El bicondicional es distinto. Una negación de bicondicional. Sí. Que mira. A mí me parece que los dos tienen que ser iguales para que sea verdad, para que sea falso. Porque dices que tiene que haber diferencia para que se dé como cierto, ¿no? Sí, en ese sentido sí puede ser. Los dos, pero no la tiene bicondicional es Los dos verdaderos, los dos tienen que ser iguales para que sea falso. La cuestión es acá. Función OREX. Lo que tenemos es que una tiene que ser verdadero para que sea verdadero. Esta es la cuestión. Si es cierto, solo si A es cierto, uno. O si B es cierto. No, porque pero si no, ambos son ciertos. Si pero ambos, una porque tiene que ser cierta. pero entonces sería simplemente iguales, falso y diferentes verdadero. ¿Cómo? Sería entonces iguales, falso y diferentes verdadero. Claro, igual es falso, diferente es verdadero. Claro, tú lo podrías aprender así, para recordarte. Pero la premisa es que una de estas sea cierta. Basta Pero que ahí sea una de cierta. esas es cierta, la otra también y está falsa. Claro, porque no pueden ser las dos ciertas. Solo una debe ser cierta, esa es la premisa. Solo si una es cierta, es verdadero. Si las dos son ciertas, es falso. cambiaría si le pusieras variante C. ¿Cómo? Si le agregas A, B, C y buscas el resultado de ese. A, B, C. No, pero estamos trabajando siempre con dos. No siempre va a ser con dos, imagino que... No, la tabla de verdad está formulada así. La tabla de verdad se formula así. Entonces no tendría sentido, entonces sería así. No, sí tiene sentido, porque luego tú vas formulando con dos, vas formulando. La tabla de verdad Pero se está deberías formulando. poder agregarle C para que esto sí tuviese sentido. Pero si le agrego C Sí. y a una función OREX, entonces serían tres. Y bastaría que una de estas sea cierta para que haya, pero las tres no podrían ser ciertas. Dentro del conjunto Funciona, solo pero ya no una sería la debe ser función OREX. cierta, y si las otras son falsas... Exacto, sería pero ya verdad. no sería la función OREX, ¿no? Ya no sería siempre estamos trabajando con dos. Estamos trabajando siempre con dos. Eso es lo que yo- Porque así está formulada la tabla de Pero verdad. no me imagino que en podrás poner función C. Yo pienso que luego puedes hacer tres funciones, claro, yo también pienso que puedes, pero ya no es la función OREX, ¿me entiendes? Sí, O sea, sería. ¿tú crees que sí sería? Solo aumentarían las variantes como cuando aumentas L. Ya, ahí me agarras. Y de pronto tienes razón, porque al final se cumple la cuestión de que sea solo ya no inicial. serían 4 variantes sino 8. Yo diría, claro, se cumpliría la función. Sí. Sí es posible, sí, de pronto tienes razón. De pronto tienes razón y siempre es una extensión con más variables de la función OREX. Un circuito eléctrico como el esquema siguiente, compuesto por dos pulsadores dobles, NA más NC, cumplen la lógica OREX. La lámpara S se encenderá exclusivamente si se acciona el pulsador A o si se acciona el pulsador B, pero no se encenderá si se accionan simultáneamente ambos pulsadores. Tampoco se encenderá si no se acciona ninguno de los dos pulsadores. Muy claro, ¿no? Tengo un circuito. Si acciono A, se enciende la lámpara. Acciono el interruptor A, se enciende la lámpara. Función OREX. Vamos. Tengo un circuito. Función OREX. Enciendo la lámpara. Sí. O sea, sí, claro, porque basta que uno sea cierto. Entré en uno, cierto, un interruptor. Pero es que también dependería se enciende la lámpara. Pero es que también dependería si el otro es falso. Claro, si yo enciendo Entonces, esta lámpara, dices, pero yo enciendo esta si yo lámpara. enciendo un interruptor, se enciende la lámpara. Si yo enciendo los dos interruptores, se No enciende se la enciende. lámpara. No. Ahí está, estoy hablando en encendido apagado. Si yo enciendo este interruptor y no se enciende la lámpara. Sí. Sí, claro. Si yo no enciendo ningún interruptor, se enciende la lámpara. No. Muy bien, claro. Lógico. Ya. Esa es la función OREX. Esto va a ser lo mismo pero al revés. Esto sí va a ser muy condicional. A ver, veamos. Y basta La función con- OREX se conoce también con el nombre de OR exclusiva negada. El resultado S de aplicar la función lógica NOREX sobre dos variables A y B es el siguiente.
S es cierto si A y B son ciertos, o si A y B son falsos. Los dos tienen que estar en lo mismo. Los dos tienen que estar en lo mismo. ¿Entiendes? Es decir, si ambas variables, el resultado es ya. Si ambas variables tienen el mismo valor, los resultados de la operación lógica NOR en las 4 combinaciones posibles de valores dos variables se muestran en la tabla de verdad adjunta. Vamos. Entonces, A y B negadas, cierto. A y B, A negada y B afirmativo, falso. A afirmativo y B negada, falso, porque tienen que estar los dos iguales. A y B, verdadero, ese es verdadero. Está claro, ¿no es cierto? Los dos tienen que estar iguales. Si yo les digo, si A y B son falsos, ese es verdadero. Claro. Si Si A no y deberías B, preguntar uno, si no deberías preguntar si es no deberías preguntar si es verdadero, si no es 1-0. uno está bien. Porque ahí no existe ni verdadero ni Sí, falso, pero ni les estoy cero. diciendo que es 1-0, ¿no? Ya, a ver, con ceros y unos. Si A y B es 0, ese es, 1. claro, 1, claro. Si A es 0 y B es 1, ese es, Cero. claro. Si A es 1 y B es 0, ese es, Cero. muy bien. Si A es 1 y B 1, ese es, Uno. muy bien, claro. Me gusta más con verdadero o falso porque esté claro, pero Que te bugueas tú. sí, me gusta más con verdadero y falso, pero ya. No, y eso que yo trabajo con 1-0 siempre. Un circuito eléctrico como el del esquema siguiente, compuesto por dos pulsadores NA más NC, cumple la lógica NOR. La lámpara S se encenderá si se accionan ambos pulsadores o si no se acciona ninguno de ellos. Si accionan los dos, se enciende la lámpara. ¿Sabes qué es la función Se acciona. Moritz? ¿Qué? Es lo mismo que ese signo que había de un triángulo. Allá. Así que no te recuerdas, era la Sí. Ya, eso sí no lo recuerdo, creo. ¿Cuándo te recuerdas? No lo Había recuerdo. uno que no me recuerdo el nombre, pero que era un triángulo. Ya. Sí, Sí, funcionaba igual, pero no lo vi Ya, condicional. habría que revisar la lógica. función Moritz. Habría que revisar la lógica. Otro ejemplo de aplicación de la función NOR es la corrección automática de textos. Si una persona escribe una palabra en su procesador de textos, el corrector ortográfico la comparará con todas las palabras semejantes en su diccionario, aplicando una función NOR entre ellas. Si alguna letra no coincide, detectará que hay un error, porque el resultado de la función NOR no entrega unos en todos los bits. Por ejemplo, si escribimos con una falta de ortografía la palabra lobo, ¿entiendes? A ver, escribimos la palabra lobo. Lobo está mal escrita acá, ¿cierto? Código binario. Lobo. Significa. ¿Entiendes? Y aquí identifica. Función Norex está corrigiendo. Oh, no, yo sí no entiendo muy bien cómo funciona la máquina. De este modo el procesador es capaz de detectar que el error está en el tercer carácter. El error Oye, está en el ¿sabías que tercer cima carácter. con S y cima con C son cosas contrarias? Sí, sí creo. Sí, porque cima con S es para arriba y cima con C es para abajo. Ya. Entonces lo que tenemos es aquí un error en el tercer carácter. Acá. ¿Entiendes? En fin. Hay un error. ¿Unión con? No, entonces estas son las funciones. Ya. Ya. Función lógica NOREX, función lógica OREX, Este es función madre, NAND, función NOR. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cuánto queda? Te digo. No. Función AND, Bueno. función OR, función NOT, función equal, Te voy a bajar el brillo, por si acaso. operaciones lógicas. ¿Cuánto brillo lo tiene? No, pues. Casi nada. Pero que no se baje el brillo de mi. No se baja lo de la grabación. Muy bien, entonces lo que tenemos es esto. Estas son las puertas lógicas. ¿Quién es George Ball? Vamos a ver un poquito de George Ball. Para mí es muy importante ver esta biografía. El padre de George Ball, John Ball, fue un comerciante de escasos recursos. Estuvo especialmente interesado en las matemáticas y la lógica. John dio a sus hijos sus primeras lecciones, pero el extraordinario talento matemático de George Ball no se manifestó durante la juventud, ya que al principio mostraba mayor interés por las humanidades. En su adolescencia aprendió latín, griego, alemán, italiano y francés. Con estas lenguas fue capaz de leer una gran variedad de teología cristiana.
La combinación de sus intereses por la teología y las matemáticas les llevó a comparar la Trinidad cristiana del Padre, Hijo y Espíritu Santo con las tres dimensiones del espacio, y se sintió atraído por el concepto hebreo de Dios como unidad absoluta. Boll consideró la adopción del judaísmo, pero al final optó por el unitarismo. ¿Qué quiere decir esto? Todo tiene una base teológica al final. Mira, esta formulación matemática tiene una base teológica, porque el tío, desde niño ya joven, estuvo interesado en la teología, pero él entendía que Dios era solo uno, que no podía ser tres en uno. Y eso le partió la cabecita, y en su lógica totalmente binaria, donde uno es uno y el otro es otro, donde hay un principio de no contradicción, desde la lógica aristotélica, donde hay un verdadero y un falso, entonces Dios no puede ser padre e hijo. No puede ser, le rompe. Entonces él adoptó la fe unitaria, donde solamente se le reconoce a Dios como Padre, ¿no? Y el Hijo puede ser un atributo, el Hijo puede ser, pero no es Dios. Eso es una tremenda cosa, porque si el Hijo no es Dios, entonces el salir, el darse, el estar en el mundo queda totalmente como caído. Si el Hijo es Dios, el Hijo ha redimido, no a todo el mundo, pero al final sí, a todo el mundo para salvación o para maldición. Porque al final está dando la vida por todos. Y todo se integra en el espíritu, que es la conciencia. Integrándose en una conciencia que también está integrada con su voluntad de poder, en una voluntad de ser que va al ser mismo y se integra. Eso no lo puede hacer él. ¿Por qué? Porque está en una lógica unitaria. Y en esa lógica binaria, en esa lógica unitaria, en esa metafísica, se pierde el hombre, que es lo que denunciaba Heidegger cuando dice el olvido del ser. Se pierde el hombre. El hombre va por una lógica unitaria y se queda todo de lado. La base de tu concepción teológica va a dar todo tu pensamiento. Si tú me dices, ¿quién es Dios? Yo puedo saber qué estás pensando, qué lógica estás usando, qué tienes. ¿Me entiendes? Porque tú me dices, Dios es una nada, Dios es la sustancia tierra, como lo diría Spinoza. Dios es una esencia, una idea, como lo diría de alguna manera algún tipo de reflexión platónica. No, pues. Y tú dices, en cambio, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estamos en otra cosa. Ahora, ¿cómo logras relacionar tu visión teológica de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo con toda tu lógica, tu ontología y todo lo demás? Porque lo otro es decir, es un misterio, y no me pongo a pensarlo. Simplemente lo acepto porque me lo dijeron. Terrible. Hasta que yo te pregunte, ¿pero cómo es esto que es trinitario? ¿Cómo es que es trinitario? No, la Biblia lo dice. No lo pensaste, no lo reflexionaste. Fregamos, porque no hay un espíritu integrado. El espíritu no ha reflexionado realmente a Dios. Lo ha aprendido por cultura general o porque se lo obligaron y lo adoptó para sobrevivir. Pero realmente no lo reflexionó. Este hombre lo reflexionó, llegó a su lógica binaria e hizo toda esta álgebra de Boole. Veamos. No fue hasta su establecimiento exitoso en una escuela, Kai, deja de hacer eso por favor, en Lincoln, su traslado a Waddington y más tarde su nombramiento en 1849 como el primer profesor de matemáticas del entonces Queen's College en Cork, en la actualidad University College Cork, que sus habilidades matemáticas se realizaron plenamente. En 1855 se casó con Mary Everett, sobrina de George Everett, que más tarde, como la señora Boole, escribió varios trabajos educativos útiles en los inicios de su marido. Pese a que Boole publicó poco, excepto su lógica y obras matemáticas, su conocimiento de la literatura en general era amplio y profundo. Dante fue su poeta favorito. Para mí es uno de los más grandes, pero yo prefiero Shakespeare. Y también digo mucho de lo que yo soy. Prefiriendo el paraíso al infierno. Casi nadie prefiere el paraíso, todo el mundo prefiere el infierno de Dante porque es mucho más expresivo. Yo también prefiero el paraíso, así digan que Dante lo hizo muy mal. Esos tres círculos, esa síntesis, esa contemplación, al final de la obra del cielo me parece hermosísimo. La metafísica de Aristóteles, claro, de ahí saca toda su lógica. La ética de Spinoza, que es totalmente matemática. Las obras filosóficas de Cicerón y muchas otras afines fueron también temas frecuentes de estudio. Sus reflexiones sobre cuestiones filosóficas y religiosas de carácter científico estaban orientadas en 4 direcciones: el genio de Sir Isaac Newton, el uso correcto del ocio, las demandas de las ciencias y el aspecto social de la cultura intelectual. El carácter personal de Boole inspiró a todos sus amigos la estima más profunda. Se caracterizó por la modestia y entregó su vida a la búsqueda de la verdad. Pese a que recibió una medalla de Royal Society por sus memorias en 1844
y el título honorífico de doctoris honoris causa en Derecho de la Universidad de Dublín, no solicitó ni recibió los beneficios ordinarios a los que su descubrimiento le habrían dado derecho. El 8 de diciembre de 1864, en pleno vigor de sus facultades intelectuales, murió de un ataque de fiebre que terminó en derrama pleural. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia St. Michael Church Road, Blackrock, un barrio de la ciudad de Cork, Irlanda. Hay una placa conmemorativa de la iglesia contigua. No podíamos leer más, la voz no me da. Y la cuestión es que su trabajo quedó muy bien y todo el mundo dijo wow, pero no tuvo ninguna aplicación hasta que después de muchos años alguien lo volvió a leer y luego es que se aplica para hacer circuitos y demás y para hacer toda la programación algorítmica en las computadoras. Entonces, acá está cómo fue su trabajo y todo lo demás y todo lo demás. Entonces, acá vamos a ver su trabajo. Un video. No, veo números atrás. Debe ser. Acá está. Él lo que hace es una matemática, un álgebra. Y mire, tiene expresiones y operaciones booleanas, propiedades y reglas del álgebra de Boole. Inventa una matemática al igual que nosotros hemos inventado la matemática transferencial, teoremas de Morgan, análisis booleano de circuitos lógicos, simplificación mediante el álgebra de Boole, formas estándar de las expresiones booleanas, mapas de Carnot, simplificación de usuario mediante el mapa de Carnot, simplificación de post mediante el mapa de Carnot. Variable, símbolo que representa magnitudes lógicas. 0 o 1. Complemento, inverso de la variable. Se representa A negada o A con este apóstrofe. Literal, es una variable o el complemento de una variable. Expresiones y operaciones booleanas. Suma booleana. Esto hay que aprenderlo para hacer la suma. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 0. 1 más 1, 1. ¿En qué se está basando? En la ¿Cómo función, que 1 más 0, 0? ¿En qué se está basando? En la función OR. ¿Por qué? Dice 1 más 0, 1. Sí, ¿qué te pasa? 1 más 0, 1. Tú habías dicho 1 más 0, 0. Sí. Perdón. 0 más 1. Ya. ¿En qué se está basando? En la función OR, en la función. Veamos la función. 1 por 0 es 0. Ya, veamos la función OR que hemos visto acá, ¿no es cierto? Acá está la función OR. ¿Dónde está la función OR? Acá está. Entonces, ¿qué dice? Veamos. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. ¿Es lo mismo? Lo mismo. Veamos. Ahí está. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 0. 1 más 1, 1. Lo mismo. Ajá. Muy bien. Y acá la multiplicación booleana se basa en la tabla del verdad de la función AND. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Es lo mismo, vamos a la función AND. ¿Sabías que en realidad se está haciendo una multiplicación normal? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0, claro. 1 por 0, 0. Es una suma normal y 1. una multiplicación normal. Pareciera, Pero ¿no no es suma cierto? normal, No pareciera, está haciendo una suma normal y una multiplicación Una normal. multiplicación normal, sí. Mira. A ver, suma normalmente acá. 0 más 0, 1 suma normal, ¿cuánto da? 1 más 0, ¿cuánto da? 1. 1. Ya, 1 más 0. Da 1. ¿Y 1 más 1? 2. Ah, 2. Ah, ya. Oye, pero en multiplicación sí. Sí, la multiplicación sí. Ya vamos. Propiedades del álgebra. Está acá propiedades. Nosotros tenemos todavía que desarrollar todas las propiedades de la matemática transferencial que no hemos desarrollado. Entonces, la propiedad de inversión-conversión, la propiedad transferencial, la propiedad contratransferencial, la propiedad, que al final todo es una propiedad transferencial. Mañana, la propiedad del biotejido, la propiedad, hay que sacar las propiedades de la matemática transferencial. Sacamos los principios, que todavía hay que revisarlos también. Entonces, propiedad conmutativa de la suma. A más B es igual a B más A. Entonces, ya, ahora estas cosas las vamos a explicar en todo el video. Vamos con el video porque ya mi voz no da. Y él lo explica mejor que yo. Y luego mi dibujo. Sí, creo que sí. Vamos. No, te quedaría tiempo. Vamos. Sumandos que tienen algo en común, pero en este caso la A, puedo extraerla de los dos sumandos
y dejo los dos sumandos sin lo que he extraído, sin la A con la B y con la C. ¿Veis? Es R. La propiedad distributiva es muy potente en los dos sentidos. Es decir, en este sentido es lo que llamamos comúnmente sacar factor común. Es decir, si tienes dos sumandos que tienen algo en común, como en este caso la A, puedo extraerla de los dos sumandos y dejo los dos sumandos sin lo que he extraído, sin la A con la B y con la C. ¿Veis? Y mirado desde otro sentido, es decir, cuando tengo un paréntesis, ¿cómo no es hacer un paréntesis? Cuando tengo algo multiplicando a la suma de cosas dentro de un paréntesis, pues digo, el primero por el primero, así el primero por el segundo. Lo que hay fuera por el primero más lo que hay fuera por el segundo. A por B más A por C. ¿Vale? En los dos sentidos es súper potente y súper útil. ¿De acuerdo? Un caso muy especial que se utiliza muchísimo es cuando tienes cosas como esto. Y dices, profe, ¿puedo sacar ese factor común de ahí? Porque tengo dos sumandos que tienen en común la A. Efectivamente, you can. How? Pues mira, dices, vale, saco y ahí dos cosas sumando, ¿no? Aquí está claramente la B, si le quito la A, y de aquí, si quito la A, ¿qué queda? ¿Qué queda? Un cero. No, padre, que ese cero lo tenéis algunos. Esto es como si fuera A por 1. A por 1 es A, remember. ¿Vale? O sea que si saco la A, queda un 1. ¿Vale? Cuando tengo esto, pues A por B. Y además, B más 1, ¿qué es? Lo mismo que A más 1, es 1. Esto es lo mismo que un 1. Y después de la propiedad distributiva. A por 1, es decir, que es A. Vale, pero bueno, vamos a practicarla. Este circuito que es largo de narices, lo tengo que simplificar. Para que estamos viendo ya lo distributivo y no para probar exámenes, sino para simplificar. las Esto, reglas. A ver. Todo lo que tengo que hacer. Yo vi otro video donde él explicaba desde el inicio. Ya, reglas de Boole sin memorizar. Esto es. El cuerpo te pide entrenar. Manténlo siempre preparado. Gillette antitranspirante especializado para deportistas. ¿Pinchazos? Puede ser falta de vitamina B. Con Neurobión olvida estas molestias. Consulte a su médico. Bueno, os convoco aquí a este aquelarre del conocimiento con vuestras manitas y vuestro cerebro, que vais a salir más inteligentes dentro de 10 minutos de aquí de lo que entrasteis, ¿vale? Porque vamos a ver el núcleo de la lógica digital, de la lógica digital, del porqué de las cosas. Que eso es mola, pones, ¿qué os pone? Entender el porqué, porque luego no tienes que recordar cosas, usas el cerebro y ya está, ¿vale? Entonces vamos a ver las reglas de la álgebra de Boole. Boole, un personaje de Marvel tendría que ser, o sea, otro titán de los muchos que estamos viendo. Este tío era autodidacta. No digo más. Vamos allá, reglas de Boole. Estas reglas parecen una sopapollez y lo son. No hay que quitar mérito a Boole porque el tío consiguió hacer matemáticamente todo lo que los griegos y superarles en toda la lógica. Esto es filosofía pura que luego se aplicó a la electrónica digital, ¿vale? Vamos allá. La primera regla de todas es esta que dice que si tienes una variable, ya sabéis, un cable que tenga un 0 o un 1, 0 voltios o 5 voltios, y le sumas con una puerta OR, así, tienes aquí 0, o sea, masa, y aquí lo que sea, que es lo que se llama variable, que a veces es 0, a veces es 1, lo que sea, A, aquí siempre vas a tener A. Es decir, si A es 0, 0 más 0 da 0, os acordáis de la puerta OR. Si uno de los dos entradas de la puerta OR era 1, la salida era 1. Pero si una entrada es 0 y la otra es 0, pues da 0. Y si una entrada es 0 y es 1, pues da 1. Es decir, este 0 pasa aquí y este 1 pasa aquí. Es una puerta, se abre o se cierra. Si tiene un 0 está abierta, digamos. Esto es lo que dice la primera regla de Boole, ¿vale? La segunda, ¿qué dice? Pues que si tienes en vez de un 0 un 1, es decir, esto tienes alimentación a 5 voltios, entonces, tengas lo que tengas aquí, A sea 0 o sea 1, siempre vas a tener 1. ¿Por qué? Porque 1 más lo que sea da 1. 1 más lo que sea da 1. Entonces, aquí tengo un 1 a 5 voltios, pues aquí lo que sea es un 1. Ya no pasa la información, la puerta está cerrada. Tercera regla de Boole. Si tienes una cosa, A más A, o sea, una variable, la que sea, más A, tienes aquí A y aquí tienes A, pues aquí ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tienes a la salida de la puerta? Pues siempre A. ¿Por qué? Porque si A es 0, tengo que 0 más 0 es 0. Y si A es 1, tengo que 1 más 1 es 1. O sea lo que sea, lo vas a tener una vez. Esto es muy fácil de memorizar. Cuando tienes dos cosas sumando que son iguales, pues te puedes quitar una. ¿Vale? Y la cuarta regla de Boole con respecto a la suma, dice que si tienes un cable con lo que sea y le sumas el negado, pues si esto es 0, esto será 1, y si esto es 1, esto será 0. O sea que siempre tengo estos dos casos. 0 más 1, 1 más 0, y los dos dan 1.
¿Vale? Esas son las 4 primeras. Fáciles de recordar. No hace falta que no memoricéis nada de este vídeo. Lo único que necesito es que le deis al play en vuestro cerebro este ratito. ¿Vale? Luego ya os olvidáis de las reglas, ni de los números, nada. Es de pensar. Pero sobre todo, si tienes de repente D más 1, es esta regla, A más 1. O sea, cualquier cosa más 1 da 1, siempre. Y si tienes que es A, B negada por C más 1, pues esta cosa da 1. Lo que sea, o sea, no solo una variable, sino cualquier conjunto de variables multiplicadas, sumadas, lo que sea, si los tienes sumando con el 1, siempre va a dar 1. Porque la puerta. Eso también en nuestros traspasos. Luego lo vamos a ver nosotros en nuestras puertas ontológicas. Pero eso es siempre así, ¿no es cierto? Todo lo que sea se puede reducir a nosotros a un 1 o a un 0. Al final, a una voluntad de poder con deseo mundo o a un ser, espíritu, logos. Esas son las dos partículas, las dos unidades con las que jugamos siempre. Y todo un mundo se puede reducir a esto. ¿Entiendes? Se puede reducir, así como en un 1 hay también esa partícula. Eso es matemáticas. Bueno, ahora está más cerrado. Esto es la regla número 2. Si de repente tengo, yo qué sé, A, B negada, más C, todo ello negado, más 0, ¿qué regla es? Pues cualquier cosa sumando con 0, te da lo que hay en el otro sumando. En el otro sumando es todo este rollo. Pues lo que te da todo este rollo, cualquier cosa más 0 es el 0 como si no estuviera. Igual que en matemáticas normales, esta es la regla número 1. Aquí la aplica. ¿Vale? Si tienes, por ejemplo, yo que sé, ZX negada más ZX negada, pues ¿qué regla estoy aplicando? Si son dos cosas iguales, dos cosas sumando iguales, pues es que te quitas una, regla 3. O en la última, pues yo que sé, imagina que tienes AB negada C más AB negada C, todo ello negado, lo que tienes es una movida, esto, más esa misma movida negada, que estás en este caso, en la ley 4, ¿de acuerdo? Regla 4. Es decir, que esto es, si esto es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 0, o sea que al final tienes 1. Pero han negado las dos. Pues estas son reglas. Ha negado la negación de la otra. Son reglas relacionadas. Bien, está negada. Pues estas son reglas relacionadas con la puerta OR. Estas son reglas relacionadas con la ¿Has visto el retrocedido? Regla no multiplicar. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1. Mira, ¿qué estás diciendo? Pero las Si esto es 0, esto es 1, esto es 1, Mira, esto está negado y esto está negado. Pues estas son reglas relacionadas con la puerta OR, estas son reglas relacionadas con la puerta AND. Regla no multiplicar. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Igual que matemáticas normales. Entonces la AND es mucho más fácil. La primera regla dice, si tengo que cualquier cosa por 0, ¿qué va a dar? Pues cualquier cosa por 0 da 0. Y cualquier cosa por 1 da cualquier cosa. Igual que en matemáticas. 8 por 0 es 0, 8 por 1 es 8. Vale, fácil de acordarse. Y la de esta, A por A, es lo mismo que en la suma. Que cuando la tienes repetida, se te queda igual. A. Es muy fácil, ¿por qué? Porque si es 1 por 1, da 1, y si es 0 por 0, da 0. Son estos dos casos. El no por tan, ¿vale? Y la octava regla, esa, de A por lo contrario. Si esto es 0, esto es 1, y si esto es 1, esto es 0. Por lo cual tienes 0 por 1 o 1 por 0. Son estos dos casos. Y siempre dan 0. ¿Vale? Así de fácil, no os las memoricéis, simplemente cuando tengas una cosa así, dices, a ver si esto es 1, 1 por 1, y si es 0 es 0 por 0, o sea, que da lo mismo, ¿de acuerdo? Y cuando es por lo contrario, pues 0 por 1 o 1 por 0, que es 0, y así, cualquier cosa por 1, pues da cualquier cosa, como si no estuviera, cualquier cosa por 0, da 0, ¿vale? Y lo mismo, igual que es para una variable, lo es si esta variable es un chorro de cosas juntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o si no se llama A, aquí, S por 0, pues cualquier cosa por 0 da 0. Esa es la regla 5. Aquí, esto es una movida por 0, o sea, todo esto está multiplicado por 0. Pues estamos hablando de A por 0. Cualquier cosa por 0 da 0. Igual que cualquier cosa por 1 da cualquier cosa. Esta es la siguiente regla, la 6. Y aquí, ¿esta qué regla es? ¿Qué regla estamos usando? Es una movida por sí misma. Pues la simplifico. Si todo al final es simplificar. Y esta, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis? Si le miráis a la cara, ¿qué es lo que veis? Estáis viendo un chorizo aquí, por otro chorizo, pero el chorizo segundo está negado. O sea, estoy hablando de esta regla, de la 8. Cualquier cosa por esa cosa misma negada, por grande que sea, te va a dar 0 pata 0. 3 más, que tienen que ver con la puerta no. La primera, de cajón. Que si tienes una cosa
que la niegas y la vuelves a negar, o sea, si tienes aquí una cosa, la que sea, pues aquí tendrás A negada. Y si la vuelves a negar otra vez, tendrás A 2 veces negada. Pero lo contrario de la negada es la sin negar, es decir, otra vez, si aquí tengo un 0, aquí habrá un 1 y aquí volverá a haber un 0. Si aquí hay un 1, aquí habrá un 0 y aquí volverá a haber un 1. Entonces, 0, 1, 0, 1. O sea, es lo mismo, lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre aquí. Es decir, para eso pones un cable. ¿Vale? Por cierto, estos nots muchas veces las ponen así. ¿Dónde empieza termina? Nunca lo he dicho. O incluso os podéis encontrar ¿Dónde empieza termina? que os pusieran esto. Esto No, se le llama que no se corte porque luego no voy a poder guardarlo. negada lo mismo. ¿Cuánto queda de batería? En cuanto utilicéis un poco de simplificación, os va a ocurrir muchas veces. Que a veces, aunque lógicamente no sirven para nada, porque es como no hacer nada, muchas veces se utiliza para crear más corriente. Es aplicable muy largo, tengo aquí 5 voltios, a lo mejor aquí tengo 4 voltios. ¿De acuerdo? Pero sí, es muy largo. Pero si aquí tengo 5 voltios, que tengo 0, y vuelve a crear uno nuevo con 5 voltios.